Bueno, ya estamos en vivo, Ana. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Bueno, nada, pues, bueno, primero, bienvenida a quien nos escuche, a quien estará escuchándonos a lo largo de este tiempo, que esa es la maravilla también de todo este tema de tecnológico, de todo, de todo lo que es las grabaciones, etcétera, etcétera, que lo podemos ver siempre y cuando queramos. Y bienvenida sobre todo y muy especialmente a Ana Amrey, no sé si lo pronuncié bien, es Naola. Que es la fundadora y líder de Efecto Colibrí, de lo cual hablaremos ahora. Pero primero que nada, hola Ana, bienvenida. Hola Marita, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que qué maravilla poder compartir este espacio contigo. Mujer a quien admiro muchísimo. Bueno, y yo qué te puedo decir, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito de Ana, ¿no? Porque yo a Ana la conocí hace poco, la conocí justamente en esa búsqueda, ¿no? Con Susana Reina, ¿no? Que fue entrevistada por ti, ¿no? Y en esa búsqueda de programas de mujeres que estuviesen haciendo grandes cosas, haciendo entrevistas o mostrando esas otras realidades que hay y esa necesidad de romper barreras y atreviéndome con Susana, haciéndole honor a su libro Atrevidas, ¿no? Llegué a una comunidad que se llama Efecto Colibrí, que además me encanta el nombre de Efecto Colibrí. Yo hoy traje, como digo, una mariposa, no tenía colibrí, me traje la mariposa, Efecto Mariposa. Parecido. Exacto. Y llegué a Efecto Colibrí que me encantó porque yo en ese momento yo no sabía de Efecto Colibrí. De repente llega una comunidad o una plataforma donde hay una cantidad de podcasts de mujeres y hombres, ¿no? Que lideran esos podcasts y además con temas, no solamente hablando sobre temas de inclusión, sobre temas de mujer, sino sobre temas de sostenibilidad, de ambiente, de temas sociales, ¿no? Y todos relacionados con esa necesidad, ¿no? De a través de los mensajes y como hablamos también y titulamos esta conversa, a través de historias y de las nuevas narrativas, ¿no? Regenerar, como decís vosotras en Efectos Colibrí, y llegar con ese mensaje, impactar positivamente y también contribuir a ese cambio a lo que todas debemos ir, ¿no? Y llegué allí, llegué a Ana y me encantó conocer a Ana y dije, nada, yo tengo que estar con Ana en esa conversa porque creo que hay mucho que aprender, ¿no? De Ana y de esa comunidad que ahora nos va a contar. Y algo que me gustó cuando me llegó tu biografía, que además me parece tan bella esa descripción, tú eres innovadora social. ¿Qué es ser innovadora social y cómo a través de ser una emprendedora social, una innovadora social, llegaste a crear Efecto Colibrí? Vaya pregunta. Muchísimas gracias, Marita, por la introducción tan hermosa. La verdad que ya me siento súper halagada. Bueno, o sea, en realidad, respondiendo a qué es ser innovadora social, una vez hice, en un podcast que hice hace muchísimos años, la respuesta de Conchita Galdón, que es la líder de la Cátedra de Innovación Social del Instituto de Empresa en Madrid, me dijo, se trata de, voy a hacer quote unquote, ¿no? Se trata de encontrar problemas, identificarte con estos problemas mucho, tener la capacidad de entender cuáles son estos problemas y cómo están impactando, por qué están impactando de manera negativa a nivel social o ambiental, o sea, tiene que tener un componente social, ¿no? Por eso la parte de innovación social. Y inventarse algo nuevo para agregar valor social, ¿no? Entonces, esta es una parte que me llamó mucho la atención. La parte que me llamó la atención es que no es que yo me voy a inventar algo nuevo para vender, ¿no? Sino que me estoy inventando algo nuevo para solucionar un problema social o que afecte a la sociedad. Entonces, ahí ya automáticamente cambia completamente el abordaje. Es decir, que da igual si estoy generando lucro o no, si innovo socialmente,
soy innovadora social, y esto te abre muchísimo la paleta de soluciones y de proyectos que entran dentro del mundo de la innovación social. Entonces puede ser empresa social que se lucra de la innovación porque está agregando valor social, o puede ser una ONG, o pueden ser diferentes formatos, pueden ser también activistas que estén innovando socialmente, ¿no? También un nuevo discurso, una nueva narrativa, justamente de lo que venías charlando al principio, ¿no? Eso ya es una innovación social, porque estamos innovando, nos estamos inventando nuevas maneras de hacer las cosas y de solucionar problemas sociales. Entonces, por ahí va. Claro, escuchándote, al final pienso que todas las organizaciones y todas las empresas deberían tener eso de innovación social, porque al final todas tenemos que ser responsables con esas comunidades y con ese suelo y con ese espacio en el cual estamos, porque no estamos aislados, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos haciendo en una empresa, en una organización, impacta a lo que está alrededor de nosotros. Por eso, bueno, en América Latina, sobre todo, y aquí también en España, pues se habla mucho de esa responsabilidad social o esa responsabilidad corporativa, ¿no? Entonces bueno, me acordé, perdona, de eso ahora porque estás hablando me encanta ese concepto y eso que tú hablas de innovación social, porque al final yo creo que todos deberíamos ser innovadores sociales. Totalmente, totalmente. Totalmente, porque además, lo interesante también de esto, por un lado, se me viene a la cabeza la parte de responsabilidad, ¿no? O sea, si todas y todos fuéramos innovadores e innovadoras sociales, estaríamos asumiendo una responsabilidad como para decir, bueno, esta tubería que no está funcionando y que está inundando al vecino de abajo o que me está inundando a mí, pues la voy a arreglar, por decir algo como súper simple, ¿no? Claro. Pero yo asumo la responsabilidad, esto al final tengo la habilidad de responder ante mi realidad para mejorar la realidad, ¿no? Entonces es un tema como muy de fondo, muy filosófico, muy de valores, ¿no? Que a veces Exacto. Cuando nos fijamos en estas grandes instituciones, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Para mí la innovación social sería ideal, es una herramienta fantástica que todas nosotras podemos aplicar en nuestras vidas desde lo más micro a lo más macro, ¿no? Porque así nos empezamos a volver creadoras de nuestra realidad, ¿no? Y pasamos de decir o echar las culpas a el sistema o el jefe o lo que sea que puede que nos esté perturbando, ¿no? Entonces es como cambiar un poquito esta mentalidad y esta manera de percibir y crear tu realidad, de decir, bueno, soy víctima, ¿no? O soy consumidora pasiva versus creo y co-creo, ¿no? El sistema, al final, se trata de un tema sistémico. Y sí, y entonces lo que quería decir es que hay una diferencia entre esto está en el corazón de mi visión, de mi propósito, del para qué hago las cosas, del para qué me despierto todos los días, ¿no? O lo hago porque es lo que me están pidiendo, o sea, es lo que me están pidiendo los clientes de alguna manera, pero no lo estoy sintiendo de verdad y es más bien como un tema de marketing, ¿no? Que ahí es donde entramos en momentos turbulentos. Sí, sí, exactamente. No, bueno, bueno, es un poco como se habla muchísimo ahorita del propósito, ¿no? Y de conseguir ese propósito. Y creo que todos tenemos que tener un propósito, ¿no? Estemos donde estemos y esa responsabilidad de la que estás hablando. Pero también, al ser emprendedoras o al ser empresarias, pues tenemos que contar, ¿no? Tenemos que contar lo que estamos haciendo porque muchas veces además nos da temor o no sabemos cómo contarlas. Justamente esta conversa la llamamos contar historias, ¿no? Cómo contar esas historias con estas nuevas narrativas. Primero, contar historias a lo mejor pensamos que es muy fácil, pero no es absolutamente nada fácil, porque además también muchas veces cuando las cuentas no las cuentas como deberías contarlas, no las cuentas con el corazón. Por ahí en tu biografía también hablabas algo sobre eso, o sea, con el corazón, con lo que sientes, ¿no? Con esa autenticidad que también falta mucho a lo mejor en todo
explosión en la que estamos inmersos de redes sociales y de esa obligación de todo el tiempo tener que contar historias porque si no pensamos que desaparecemos, ¿no? ¿Cómo contar historias en esas nuevas narrativas? Pero ¿a qué te refieres con nuevas narrativas? ¿Cuáles son esas nuevas narrativas hoy día? Las nuevas narrativas, yo cuando pienso en narrativa, es que hay como diferentes maneras de entenderlo, ¿no? Pero yo lo pienso muy a lo macro. Pienso en hace 50 años, cuando yo hablaba de feminismo. Bueno, esto te tengo que preguntar a ti, ¿no? O sea, ¿cómo era cuando se hablaba hace 50 años de feminismo? ¿Qué percibía la gente? Claro, bueno, diferente, ¿no? Diferente porque no se replicaba o no se amplificaba como se amplifica ahora, pero al amplificarse y tener esos medios que tienes ahora para amplificarse también está esa distorsión que puede haber, ¿no? Total. Exactamente. Y con todo este tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, de ese que es verdad, que no es verdad, ¿no? Realmente estamos llegando con el mensaje, entonces, a lo mejor tú tienes esa idea de feminismo, pero no estás llegando con ese mensaje del feminismo como deberías llegar, porque de repente por un lado dices, esas feministas locas que rompen todo, que no entiendo si hay feminismo, no, si somos todas iguales, no hay machismo, todos somos iguales, o el feminismo es la oposición a machismo, es como machismo, o qué sé yo, o es una ideología, o es qué sé yo. Entonces estamos llegando realmente con el mensaje, pero es que al final el feminismo, como siempre digo yo, es lo que ha hecho que todas, que estemos aquí tú y yo hablando, que tengamos una cuenta, que podamos estudiar, que tengamos una tierra, porque tenemos propiedades. Entonces, ahí está eso, cómo tú cuentas, ¿no? Exacto, y es que me parece que es uno de los ejemplos más potentes, ¿no? Cuando hablamos de narrativas, porque hace 50 años o 30, o hoy en día todavía, hablas de feminismo y hablabas de feminismo y te asocian con la feminazi, que es agresiva, que va por, ¿no? Que va por los hombres, que los hombres son peores. Se polariza, ¿no? Pero hoy en día, menos mal, y gracias al trabajo que estás haciendo desde Visionarias, ¿no? También con Susana Reina y con muchísimas otras mujeres que cuando tenían 20 años, pues no tenían ni voz ni voto, gracias a esa lucha o gracias a esa creación de nuevas narrativas, de decir, mira, yo me lo merezco, me too, ¿no? O sea, o alzar la voz y decir, mira, a mí también me han violado, a mí también me han discriminado. O sea, este empoderamiento es lo que yo creo que es realmente el resultado macro del cambio de una narrativa, ¿no? Sí. Hoy en día en España son muchas más las mujeres que dicen o no tienen miedo de decir soy feminista, ¿no? A mí cuando mi primera pareja me hablaba de feminismo me daba miedito, ¿no? Porque lo que había escuchado del feminismo cuando tenía 18 años era no quieres ser feminista, qué horror, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que queremos lograr con las nuevas narrativas, que cada vez más personas digan, sí, yo soy feminista orgullosamente y hace falta más, ¿no? Entonces, es este cambio de mindset. Lo mismo ocurrió con el medio ambiente. Al principio el medio ambiente eran pues estos hippies, ¿no? que se iban a salvar ballenas en los barcos. Y hoy en día vemos el cambio climático, dónde está, y esto también ha requerido un cambio de narrativa brutal. Mucha lucha al principio, pero poco a poco somos más los que nos vamos sumando, ¿no? Y ahora sigue haciendo falta en tantísimos temas, ¿no? Como el tema de los refugiados. Cada vez va a haber más refugiados y realmente va a hacer falta yo creo que es algo también como muy de fondo de decir, tal y como hemos conceptualizado la realidad y la sociedad en la que vivimos, bueno, nos ha servido hasta ahora y ahora cómo podemos adaptarnos, ¿no? Y crear un sistema del cual todos sabemos que formamos parte y asumimos responsabilidad, pero lo tenemos que co-crear con la diversidad, ¿no? Porque este tema, por ejemplo, para poner el tema de los refugiados, le pongo las barreras y se tienen que adaptar,
no ha funcionado, ¿no? Y les vuelvo a mandar a su lugar porque no estamos viendo el problema de fondo, que es que todos estamos interconectados, porque al final la gente no se va de sus casas porque quiere, ¿no? La gente tiene que huir porque hay guerras financiadas por ABC, porque hay cambio climático que ha surgido por la producción de ABC, ¿no? Entonces está como todo muy interconectado y bueno, creo que este es como muchas narrativas que estamos cambiando poco a poco, seguimos en este camino y sobre todo el tema que mencionabas antes de cómo contar las historias, ¿no? Sí es importante, para mí, en mi opinión, contar el problema, alzar la voz, pero no quedarse en la queja, ¿no? O sea, esta parte de propuesta y de ya hay soluciones que ya se están acercando hacia la creación de esta nueva realidad, que apoya esta nueva narrativa para que seamos más las mareas de personas que nos sumamos, es justamente lo que va a hacer la diferencia, ¿no? En la manera que tenemos de contar las historias. Claro, la manera de cómo contar las historias y de mostrar esas protagonistas que están haciendo esas historias, ¿no? Que forman parte de esas historias, porque al ver también esas protagonistas o esos protagonistas, es cuando tú dices, wow, sí, bueno, mira lo que hizo, lo logró, yo también puedo contribuir o yo también lo puedo lograr, ¿no? Y es que al final es lo que tú dices, también hablando un poco, por ejemplo, el tema refugiados o tema feminista, es que todo está interconectado. Quizás antes no lo veíamos, pero antes también. Al final, todo lo que hagamos tiene un efecto en ese otro lado o en determinados ámbitos. Y al final es que al final tenemos que accionar en todo, ¿no? Porque está el tema de los refugiados y tienes que cambiar, como dices tú, esa narrativa. Tienes que cambiar esa narrativa porque ya tú vienes con una narrativa anterior, ¿no? Y con una cantidad de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cómo tú rompes con eso? Porque sí, son personas que vienen de situación política, situación económica, situación social. ¿Y qué tal si es que está todo en lo económico, lo político? ¿Qué tal si apoyamos o tratamos de cambiar también ese origen, ¿no? Total, total. Realmente Sí. es que es muy interesante porque, bueno, para seguir con el tema de los refugiados, ¿no? Ahora mismo estoy en el Pirineo, estoy en medio mudanza, ¿no? En el Valle de Arán. Y tuve un viaje muy largo para llegar aquí. Hicimos una parada en Lleida. Yo nunca había estado en Lleida. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de personas refugiadas que había en Lleida, ¿no? Sí. Tanto así que dije, o sea, hubo una zona donde había muchas personas que estaban en la calle, que estaban, ¿no? O sea, como todavía en situación de calle, y me generó miedo, ¿no? Y esto me ayudó a darme cuenta de que es un trabajo constante de toma de conciencia, de decir, ¿qué me está generando miedo aquí? ¿No? O sea, es el desconocimiento, no lo conozco, es porque yo también me he creído, todos somos humanos, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de tener cierta humildad y decir, estamos constantemente aprendiendo, cachándonos, ¿no? Y deconstruyéndonos para volver a construir este cambio que queremos, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se enfrenta el miedo? Yo, la manera que tengo de enfrentar el miedo es acercarme, ¿no? Hablar con la gente, humanizar, porque esto aplica a todo, ¿no? O sea, si lo ves como las feministas, la gran categoría, ¿no? Pues si eres un niño de 15 años que ahora están implantando un par de normas para favorecer a las mujeres cuando hacen aplicaciones a emprendimiento y estás viendo que te están quitando el privilegio y no entiendes el contexto, puede que te genere rabia, ¿no? Que te genere también como miedo, pero si luego vas a hablar con tu hermana, es que cambia completamente, pero es que, y escuchas su versión, ya humanizas. Y creo que por ahí va el tema de las nuevas historias, o sea, las historias, o sea, cuáles son las historias que contamos, ¿no? Porque si lo vemos, en realidad, tomando cierta perspectiva cuando nacemos,
lo primero que necesitamos es comer, dormir, seguridad, y ya luego, en cuanto empezamos a tener estas necesidades básicas cubiertas, empezamos a pedir que nos cuenten historias, ¿no? Entonces, es tal la responsabilidad, ¿no?, de las historias que contamos, el contenido que creamos, porque estamos apoyando o estamos influenciando y creando, co-creando de alguna manera las realidades, ¿no?, de las personas que escuchan estas historias. Exacto. Y efecto colibrí, de alguna manera, o sea, yo creo que de alguna manera es un poco esa función, ¿no?, que estás queriendo cumplir con efecto colibrí. ¿Cómo llegaste a fundar efecto colibrí y qué es lo que se está haciendo allí en esa plataforma, en esa comunidad? Porque al final es una comunidad, ¿no? Sí, total. Se ha convertido en una comunidad. Efecto Colibrí nació en el 2017 en Chiapas, en México, y en realidad no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, la verdad. Para serte totalmente sincera, ¿no? O sea, yo trabajaba en el mundo de la innovación social y tenía muchos colegas y amigos que también eran innovadores sociales y nos juntamos para hacer este viaje y empezamos a charlar y compartir, ¿no? Y vimos que había como un espacio muy grande entre personas que tenían ideas, ¿no?, de innovación social o que ya estaban implementándolas y el acceso a conocimiento, el acceso a capital y el acceso a personas y conexiones, ¿no?, que te pudieran como apoyar, ayudar de cualquier manera. Y entonces montamos un correo y en este correo empezamos a compartir y nos dimos cuenta de que las dudas y cuestiones que iban surgiendo rondaban tres parcelas. Una era el tema del bienestar dentro de la innovación social, ¿no? Era el tema del bienestar, otra era el tema de la comunidad, del tipo de relaciones que tenías y cuándo decías que sí, cuándo decías que no, dónde ponías límites, dónde le apostabas a tope, ¿no? Que esto aplica en realidad a todas las relaciones, pero cuando innovas socialmente también es importante discernir. Y luego a las herramientas, sobre todo en torno al financiamiento, cómo te podías financiar, ¿no? Pero eran herramientas también de cómo validar la idea de negocio, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a intercambiarnos correos, luego dijimos, bueno, esto lo podemos compartir con gente porque a lo mejor le interesa, ¿no? Montamos un blog y luego ya no dábamos abasto con la cantidad de gente que nos estaba escribiendo por el blog, entonces al final decidimos ir a buscar a expertos que nos ayudaran a responder las preguntas que surgían. Y así nace Proyecto Co, que es el primer y el canal original de podcast de Efecto Colibrí, ¿no? Que el co es colaboración, co-creación, coevolución y colibrí. Y sí, y así ya luego, después de 6 meses o así, más o menos, de estar publicando podcast, llegó nuestro primer cliente, que fue el Impact Hub Madrid, y nos dijo, oye, por favor, prodúcenos una serie de podcasts, ¿no? Que vamos a celebrar nuestros primeros 10 años, y ahí nació, y así ya fuimos empezando a producir podcasts cada vez mejores, cada vez más potentes, cada vez más profesionales, ¿no? Realmente. Y también vimos que había un montón de pequeños innovadores sociales que no tenían el presupuesto como para producir producir una gran producción de alta calidad, pero sí tenían mensajes que estaban muy alineados con nuestros objetivos, ¿no? Que es avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, crear un mundo más justo, diverso y entonces les ayudamos a distribuir sus podcasts a través de nuestra plataforma. Y poco a poco, a lo largo de los años, pues fuimos creando relaciones, comunidad, sí. Y la verdad que estamos muy contentos. Los podcasts, bueno, yo no sé realmente cuándo empezó, bueno, un poco ese boom de los podcasts, que ya fue hace unos cuantos años, ¿no? Y quizás pensabas que a lo mejor, pues, como muchas cosas, ¿no? Es el boom y ya después desaparece y ya se va
por otro medio, ¿no? Y resulta que no, que creo que llevamos muchísimo tiempo en esto. Podríamos pensar también que es un poco como la radio, pero de manera diferente, ¿no? Es un lenguaje totalmente diferente también a que si lo haces visual o etcétera, ¿no? Porque cualquiera de nosotros quisiera, o sea, se debería ir por un podcast. ¿Qué es lo que te logra, qué logras con el podcast que no logras con otro medio? Yo te diría que tiene varias cosas a favor y tiene también una gran cosa en contra, ¿no? Y es que cuesta tiempo, trabajo, ¿no? Y mucha dedicación. Entonces, empezando por ahí, decir, no vale la pena. Si el podcast sirve cuando te metes a largo plazo, ¿no? No sirve tanto cuando se trata de voy a hacer una intervención, un episodio y ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final lo que estás haciendo con el podcast es crear relaciones de confianza, ¿no? Crear comunidad, co-crear comunidad y abrir espacios que te permitan profundizar. Porque lo bonito que tiene el podcast es que tú puedes adaptar la duración, ¿no? Dependiendo de quiénes son las personas que están dentro de tu comunidad, ¿no? Puedes hacer algunos contenidos que son, como por ejemplo, esta conversa que es media horita, ¿no? Pues podría ser un formato podcast perfectamente. Una entrevista uno a uno, que además es muy barato, ¿no? O sea, porque hoy en día existen herramientas muy baratas de podcast como Squadcast, por ejemplo, o como de Script, por ejemplo. Squadcast es buenísima para grabar virtual, te da súper buena calidad, que luego te incluye inteligencia artificial, lo puedes editar, te quita ruidos y todo. Y además puedes cortar directamente desde el texto. Entonces, hoy en día con la inteligencia artificial hay una cantidad de herramientas fantásticas como para que cualquier innovador social o persona sola diga, pues mira, yo me voy a lanzar, ¿no? Lo que sí es que recomendaría que haya como un plan, que haya como una reflexión y una intención detrás, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿A quién le quiero agregar valor? ¿Cómo le quiero agregar valor? Y muchas veces está interesante, antes de lanzarse un podcast, preguntarle a las personas a quienes le quieres llegar si les agrega valor, ¿no? Porque hay muchos podcasts que empiezas a montarte en la ola del podcast porque, es muy fácil, tal, no sé qué, es muy barato, se llega, tal. Y es verdad, ¿no? Pero no quiere decir que no tenga que haber cierta constancia y táctica detrás, ¿no? Luego también una de las cosas buenísimas del podcast es que mucha gente las escucha cuando está conduciendo, en el tráfico, paseando, ¿no? Entonces, cocinando también hay gente que la escucha dándose un baño en la bañera y no quieres estar como delante de la pantalla, ¿no? Porque estamos muy saturados últimamente con el tema de la pantalla y la vista se cansa. Entonces, el nivel de atención es diferente, ¿no? Y por eso está muy interesante porque al final cuando estás escuchando va muchísimo más al subconsciente que cuando estás viendo, ¿no? Hay estudios que te lo validan. Y por eso cada vez el mundo del podcast, bueno, como siempre los pioneros son los Estados Unidos en todo este tema de cinematográfico, audiovisual, etcétera, y verás que hay un montón de producciones que son como si fueran películas, ¿no? Con un montón de sonidos súper producidos. Entonces, tienes una cantidad de posibilidades espectaculares con el tema del podcast, ¿no? Claro, claro. Ahora, en Efecto Colibrí hay dos áreas, ¿no? Uno es esa comunidad o esos podcasts que tú que tienes en la comunidad, que tienes en diferentes, por ejemplo, estaba viendo ahora tienes en diferentes áreas, ¿no? Que hacen en bienestar, como dices aquí, fin de la pobreza, educación de calidad, acción por el clima, etcétera, etcétera. Y son mujeres y hombres, pues, que hacen estos programas. ¿Son parte del equipo de Efecto Colibrí o son personas que le interesa estar en Efecto Colibrí, que lleguen y tienen
ese programa de podcast, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco sobre cómo funciona en este sentido. Gracias por la pregunta, súper buena pregunta. La verdad que seguimos dándole como vueltas a ver cómo lo comunicamos bien. Esto de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ah, no, ya lo sé. Tranquila, que eso lo pienso yo muchas veces conmigo. Tenemos, o sea, ahí depende de la serie. Es como, te puedes imaginar como si fuera una especie de Netflix con contenido podcast, no visual, y hay muchas series, ¿no? Entonces, hay algunas series que ha producido Efecto Colibrí, hay otras series que han producido otras compañías, otras iniciativas, ¿no? Y hay series que han producido, pues que se ha producido como muy a bajo coste con un editor que te ha mejorado un poquito el sonido o hasta con estas herramientas que estaba mencionando antes, ¿no? Entonces, cuando es una producción de Efecto Colibrí, pues ahí, dependiendo del tipo de formato, normalmente, por ejemplo, tenemos un proyecto con USAID, que es la Agencia de Cooperación estadounidense. Con ellos nos pidieron, oye, tenemos este proyecto de migrantes LGTBQI, ¿no? Y mujeres que fueron de Honduras a los Estados Unidos, tuvieron que emigrar, les violaron, o sea, pasaron como un montón de abusos de sus derechos humanos y luego se les retornó a sus respectivos países, ¿no? En este caso, por ejemplo, que son Honduras, ahí hacemos entrevistas en un solo episodio, tenemos entrevistas con 3 voces, ¿no? Que son estas personas que migraron y luego fueron retornadas, y 3 entrevistas diferentes, instancias diferentes, con expertos que están haciendo temas para la salud mental de este público específico. Uno que está en Perú, una que está en Colombia y una que está en Venezuela, ¿no? Entonces, se junta, se mezcla todo esto con sonido también y una voz narradora. Entonces, son muchos momentos específicos que luego se mezcla, se junta para tener un episodio final de este estilo. Ahí el cliente es USAID. Lo que pasa es que las voces que se escuchan son específicas del programa de USAID, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos una serie con La Mar de Gente, ¿no? Que es una agencia de comunicación que está basada en España, que hacen comunicación con impacto positivo. Con ella tenemos, ahí la persona que hace la entrevista es la fundadora, Pilar Ballet, ¿no? Y ella hace las entrevistas con diferentes personas que han tenido unas estrategias fantásticas de comunicación con impacto positivo, y nosotros le ayudamos con el sonido, la mezcla, ¿no? También con el guión a veces. Entonces, dependiendo del proyecto, va a cambiar tanto el resultado del tipo de episodio como el abordaje, ¿no? Y ahí, en estos 2 casos, los que nos pagaban son los clientes, ¿no? Sí, exacto. Y luego también, perdón. No, dime. Te digo. Y luego también están unos donde nosotros no hemos tenido nada que ver en el tema de producción, ¿no? Como por ejemplo el caso de un podcast está liderado por Faiz, que es el co-lead de una comunidad que se llama Catalyst 2030, que él está en Malasia, y él habla de temas de medición de impacto sobre todo, ¿no? Medición de impacto como muy específico, académico, y él dijo, mira, yo soy líder de este capítulo de esta gran comunidad de innovadores sociales, le voy a agregar valor a la región, voy a ir entrevistando a gente de toda la comunidad, y lo que pasa es que ahora necesito que me hagan de altavoz, ¿no? Yo tengo mi músculo, que es Catalyst, mis redes, etcétera, pero necesito llegarle a otra comunidad, ¿no? Entonces, ahí él nos paga un fee muy pequeño por un tema de más de apoyo de distribución, ¿no? Entonces, Claro. Dependiendo del esfuerzo, pues las tarifas son diferentes, ¿no? Claro, qué interesante. O sea, que son una productora por un lado y por otro lado, bueno, vamos a decir una agencia o amplificar, ¿no? Apoyar a otras personas o organizaciones que ya tienen sus podcasts y amplificar y llegar a otras comunidades. Bien interesante.
¿Por qué debemos tener un podcast? Por ejemplo, me parece súper interesante la producción, ¿no? La producción que haces de programas como estabas contando ahora con estos clientes. Y te escucho y digo, wow, me encantaría, ¿no? Por ejemplo, en Misioneros, me encantaría hacer algo así con Ana, pero porque una emprendedora, una empresa pequeña, puede pensar o puede soñar o puede pensar en tener una serie de podcasts también, producir una serie de podcasts sobre determinado tema y qué es lo que le va a atraer o a compensar o qué es lo que le va a traer de vuelta el tener esa serie de podcasts. La respuesta es sí a la primera pregunta, ¿no? De si un pequeño emprendedor puede, o innovadora o cualquier persona que tenga algo que decir y que quiera alzar la voz, sí, todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué te va a traer de vuelta? Te va a traer posicionamiento, claro. Crear confianza, ¿no? Porque al final, cuando estás haciendo entrevistas o cuando estás creando contenidos, estás profundizando en temas sobre los que sabes, ¿no? Sobre los que te has informado y sobre los cuales crees que pueden ser útiles para las personas a quienes les estás dirigiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, como esta charla que estamos teniendo, seguramente va a ser útil para alguien. Si no, dudo que me hubieras invitado, ¿no? Claro. O sea, entonces, este tema de agregar valor, de aprender también, ¿no? Y estás generando, bueno, de hecho es que para nosotros, o sea, yo llegué a España en el 2018, después del 2017, justo después del terremoto de México, y no conocía ni el tato, o sea, no conocía a nadie, porque yo antes vivía en México y había estado toda mi vida fuera de España, ¿no? Y fue gracias a estas entrevistas con el Proyecto CO, que fue iniciando poco a poco, que hoy en día conozco a bastantes personas, ¿no? Porque al final te abre puertas, ¿no? Conversemos, estás ayudándole a la otra persona también a que se posicione y de ahí luego han salido muchísimas colaboraciones, muchísimos clientes, ¿no? Da solidez, ¿sí? Da solidez. Sí. Creo que no se me está escapando nada. Ahí tengo Javier Sánchez Guerrero. Muchas gracias por vuestra labor e importante enseñanza para reforzar, estoy viendo hoy mal, reforzar esa formación continua necesaria para estar actualizados. Sí, bueno, efectivamente creo que nos tenemos que actualizar mucho con con estas nuevas herramientas y con estas narrativas y herramientas, ¿no? Porque sí puede llevar mucho tiempo también el podcast, que va en constante cambio también, pero también es una nueva, yo diría que sí, es una nueva narrativa y que constante, y no es fácil tampoco. Si puedes hacer una entrevista, puedes hacer un guión, pero quizás pensamos todos que sí hay muchas maneras con la inteligencia artificial y etcétera, ¿no? Pero al final creo que tenemos que formarnos, como dice Javier, para poder hacer un buen podcast, para poder llegar con el mensaje, para poder hacer un buen guión también, ¿no? Entonces, hay mucho más alrededor de eso, y bueno, y en eso también Ana y Efecto Colibrí apoya a quienes quieran empezar, ¿no? Con estas nuevas formas de contar historias. Ana, ¿en qué proyectos estás ahora o hacia dónde va Efecto Colibrí? Pues estamos cada vez poniéndole más fuerza al tema de darle voz a las personas cuyas historias han sido desplazadas a la periferia, ¿no? Hemos creado diferentes miniseries que son monólogos de personas que en primera persona muchas veces no dicen quiénes son, ¿no? Porque es muy fuerte el tema de la violación de los derechos humanos al cual se han visto expuestas y de las cuales han sido víctimas. Entonces estamos empezando a diversificar un poco las voces que se escuchan, ¿no? Y yéndonos cada vez más al terreno para deconstruir justamente de fondo todas estas narrativas, ¿no? Porque es diferente que te digan mueren 100 refugiados en
por qué se ahoga una patera, ¿no? A que ir allí, entender cuál es la historia del refugiado, entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, como profundizar en cuáles son estas problemáticas, cuáles son estas visiones y humanizar, ¿no? Esto por ahí, y luego también le estamos dando mucha fuerza al tema de crear cada vez más comunidad, ¿no? Estamos poco a poco empezando a crear plataforma detrás del blog, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de que ahora la gente se va a poder inscribirse a la plataforma, va a poder dar sus preferencias y luego van a llegar como recomendaciones que construyan puentes, ¿no? No recomendaciones que polaricen, en el sentido de que normalmente los algoritmos nos dicen ¿te gusta blanco? Pues más blanco, ¿no? ¿Te gusta negro? Pues más negro. Pues ahora nosotras estamos intentando darle un poco la vuelta y decir, ¿te gusta blanco? Pues, ¿qué tal si te podemos dar un poquitito de gris? Que a lo mejor también te gusta el gris, ¿no? Pensando en el tema, en ampliar nuestros corazones y nuestras mentalidades en vez de cerrar y polarizar, ¿no? Entonces esto es empezar a utilizar la tecnología para unir. Exacto. Bueno, para llegar a Ana, bueno, a través de la página de Efecto Colibrí, ¿no? Que ahí tienes el contacto. Sí. Estamos llegando, bueno, ya cuando se pasa de 30 minutos quiere decir que es una conversa de la cual además tienes muchísimo que aprender, ¿no? Y quisiera quedarme, pero bueno, ya antes estábamos hablando de otro tema del cual podemos hablar en algún momento y que es tan interesante como este. Pero antes de finalizar, me gustaría, Ana, que dejaras un mensaje a todas las mujeres y hombres como ahora que nos estaba comentando Javier, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres que nos vayan a escuchar, ¿no? ¿Qué mensaje le dejas para amplificar su voz, ¿no? Y para poder posicionarse en un mundo realmente que a veces pensamos que es muy difícil posicionarte, sobresalir, visibilizarte, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Yo creo que, bueno, lo primero es que no poner en duda que vale la pena alzar la voz, ¿no? Porque muchas veces las mujeres dudamos sobre la validez de nuestra voz. Entonces, empezando por ahí, yo diría que si no se comunica, si no se habla, si no se alza la voz, no existe, ¿no? Exacto. Por mucho que haya habido personas y que hayan luchado y que hayan querido avanzar en esta dirección, vale la pena honrarles, ¿no? Y vale la pena seguir haciendo este trabajo y volverlo un hábito, ¿no? Porque muchas veces es un esfuerzo, o sea, por ejemplo, ahora que estamos teniendo esta charla, yo antes estaba también con el corazón a 1000, ¿no? Porque no estoy acostumbrada y mientras lo estoy comentando también me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? No estoy acostumbrada a ir en vivo. Sí hago podcast, ¿no? Pero en vivo no estoy acostumbrada y me pongo súper nerviosa. Entonces, esto, de decir, bueno, salgo de mi zona de confort y voy y vale la pena, mi voz es válida. Tengo que comunicarlo, porque es que además, si no, nos enfermamos. Eso por un lado. Y es un tema, yo creo que también ahí hay un tema como de soltar control, ¿no? Y soltar temas de perfeccionismo y de todo lo que nos exigimos a nosotras mismas normalmente solo por el hecho de ser mujeres, que es brutal. Porque bueno, es la manera en la que nos han educado, ¿no? O sea que no niña no, no niña cállate, no niña no. Entonces es un tema de volver comunicar, hacer que la comunicación sea un hábito y ir encontrando nuestra propia voz en el proceso, ¿no? Permitirnos, pues ahora, por ejemplo, momentos de vulnerabilidad, de decir, estaba súper nerviosa. No pasa nada, es que todas estamos súper nerviosas. Y creo que además tenemos una cosa que es muy, muy potente, ¿no? Y es que las mujeres, cuando no tenemos este tema de envidia, ¿no? O sea, o de lucho por el macho, ¿no? O sea, como este tema que es más de adolescencia, creamos comunidad y nos podemos apoyar.
tenemos una manera de percibir la realidad que es mucho más fractal. Son estos valores, ¿no? que son innatos, ¿no? Muchas veces nos insisten en que desaprendamos cuáles son estos valores femeninos, pero yo creo que no. O sea, es que la comunidad a la hora de comunicar y posicionarte es muy potente. Entonces, yo diría que todas las mujeres que nos están escuchando y los hombres que nos están escuchando, esta manera de pensar en ecosistema, ¿no? Y en temas de diversidad y de colaborar. Exacto, sí, colaborar, no, claro que sí, colaborar y lo que tú dices, trabajar juntas, ¿no? Y bueno, como esa palabra que se utiliza mucho en el feminismo y que me parece muy bella, que es la sororidad. Y efectivamente, yo creo muchísimo en la sororidad y creo muchísimo en que apoyándonos, crecemos juntas, cada una crece de la manera en que quiere crecer, hacia el destino que quiere crecer, pero al final nos apoyamos a que ese crecimiento sea sostenible también y al mismo tiempo impactar en nuestra comunidad, ¿no? Y si tenemos, como dices tú, bueno, como te decía yo también al principio, bueno, yo esto de hacer entrevistas en vivo, bueno, ya de un tiempito para acá, porque lo mío prefiero estar detrás de las pantallas, ¿no? Y escribir, ¿no? Pero también yo me obligaba un poco y también era esa necesidad de que, bueno, que tienes que mostrarte y tienes que visibilizarte y hablar de lo que justamente haces, porque no solamente te estás ayudando a ti, sino que a lo mejor también estás ayudando a otra persona, ¿no? Y estás apoyando a otra persona. Entonces yo creo muchísimo en los equipos, en el trabajar juntas, que también tú y yo haremos cosas juntas, además, seguro, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso, ¿no? Así que bueno, hay que apoyarnos, romper esos miedos que tenemos y, como dice Susana Reina, atrevernos. Eso, atrevidas. Exactamente. Bueno, nada, Ana, me quedaría todo el día hablando contigo, me encanta, seguramente vamos a seguir hablando, seguramente van a saber más de Ana porque estaremos haciendo cosas juntas, estoy segurísima de eso, ¿no? Y acercarse a Efecto Colibrí, ver lo que están haciendo en esa plataforma, en esa comunidad. Ahí tienen el contacto, preguntarle a Ana ideas que tengan de cosas que les gustaría hacer o que podrían hacer, hablar con Ana y con su equipo, y estoy segura que va a salir algo muy bonito de ello. Así que atrevernos todas, ¿no? Eso. Yo estoy disponible para en cualquier momento a través de LinkedIn o a través de mi correo, que lo puedo poner aquí, ¿no? Sí, ponlo ahí. De todas maneras, después voy a compartir todo lo que es el LinkedIn, el correo ese, pero comparte tu correo, creo que sí aparecerá si lo compartes por allí. Súper, y te agradezco un montón, Marita, esta conversación tan auténtica, relajada, y me voy súper bien, la verdad. Sí, yo también. Bueno, Ana, muchísimas gracias y bueno, gracias a Jesús, a Javier que por ahí escribió y gracias a quienes estarán escuchándonos en el LinkedIn. Así que nada, un abrazo, Ana, y gracias. Un abrazo, gracias.